Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y hoy vamos a hablar de dos temas. El principal es, que veo cada día que me da más miedo, mucho más miedo, lo que está ocurriendo en Rusia. No sé si os habéis enterado de las últimas noticias, no ya por el riesgo existente y claro de Tercera Guerra Mundial, sino también por que esto siempre se utiliza, todo lo que tiene que ver con cuestiones relativas al miedo en la población, para limitar los derechos y las libertades de los ciudadanos, y eso lo sabemos perfectamente. Luego os comentaré algo también de esa imputación que ha pedido la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra mí por decir que yo he revelado unos secretos que curiosamente, se habían revelado muchísimo antes de que yo llegara, ni siquiera estaba personado en la causa. Pero bueno, os voy a comentar algo que ya sabéis, que ahora esa causa no está con el juez Peinado, sino que está en la Audiencia Provincial de Madrid. Eso viene en todos los medios, como siempre digo, yo no digo nada que me notifiquen, porque siempre me entero de todo por los medios, hasta de que me quieren imputar me entero por los medios, a mí no me llegó todavía nada. Fijaos, ahora bien, ¿quién haya filtrado eso? Eso no le importa a absolutamente nadie. Bueno, venga, vamos al vídeo. Bien, efectivamente estoy viviendo con bastante preocupación lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque veo que lejos de terminar va a más, y muchos de los líderes políticos mundiales es que parece que están locos. No estoy defendiendo a nadie aquí, no estoy defendiendo a nadie, solamente estoy diciendo que lo que yo creo es que tenemos unos líderes políticos que no sé, es que no les da la cabeza. O sea, hoy por ejemplo, o si les da, pues es lo que os estoy diciendo, les interesa quizá que lo que ocurra sea una escalada mayor del conflicto, pero fijaos, hoy he escuchado, ya sabéis, habréis escuchado lo de Biden, y lo último ha sido lo de Trudeau. También ha contestado Vladimir Putin, y lo de Trudeau a mí me ha dado ya muchísimo miedo, que por supuesto hay que darle estos misiles de largo alcance a Ucrania para atacar Rusia, tenga las consecuencias que tenga. Y ya ha dicho Vladimir Putin que las consecuencias son que eso supondría una guerra entre Rusia y la OTAN y el resto de potencias que suministraran este tipo de armamento, ¿no? Si lo pensamos fríamente, hay dos alternativas. Luego pasamos al tema de la imputación y el tema de la audiencia. Una alternativa, que es obvia que puede ocurrir, es que Rusia no ha utilizado aún armas nucleares, pero sabemos que tiene más de 5.000, es la mayor potencia nuclear del mundo, de lejos, la que más. Se quedó con todas las armas nucleares de la antigua Unión Soviética y tiene capacidad para destruir el mundo varias veces, pero varias veces. O sea, es algo tremendo la capacidad de destrucción. Entonces, yo no puedo entender cómo lo que no se hace es intentar llegar a un acuerdo, sentarse a hablar, dialogar como personas y solucionar el conflicto. Porque este conflicto, vuelvo a insistir, nos va a llevar por este camino, nos puede llevar a una tercera guerra mundial, que ya no va a ser como las anteriores. Estaríamos hablando de una guerra mundial en la que, si se utilizaran las armas nucleares, sería el fin de la civilización, así de claro. Esto creo que es algo que no se le escapa a nadie. También tengo que decir que la otra faceta que puede tener esta problemática en la que nos están metiendo los líderes mundiales, escalando el conflicto cada día más, es la limitación de los derechos y libertades de los ciudadanos. Como bien sabéis, supongo que sabéis, es igual en todos los países o muy similar. En España, por ejemplo, hay una ley que es la ley de estado de excepción y sitio, alarma, excepción y sitio. Como sabéis, se utilizó la ley de estado de alarma cuando ocurrió en 2020 lo que ocurrió y se nos confinó en nuestras casas. Se nos impusieron una serie de medidas absolutamente restrictivas de derechos y libertades, se cerraron los negocios,
Bien, como sabéis, aquello fue ilegal porque se hizo de manera ilegal y ya sabéis que teníais el recurso gratis en mi canal y quitaron todas las multas de quien presentó mi recurso. Y luego salí haciendo manifestaciones todos los domingos, quejándome, cuando ya nos dejaban salir, de que hubieran cerrado todos los comercios y todo lo que había, ¿no? Todos los bares, todos los comercios, y que exigieran un pasaporte. Los vídeos están por ahí. Bueno, yo salía y animaba a la gente a manifestarse porque entendía que se estaba vulnerando de una manera flagrante los derechos y las libertades constitucionales de la gente, pero también sus derechos humanos. No todo vale, no vale que un gobernante haga lo que quiera con los derechos y las libertades de las personas, y esa es mi forma de pensar y por eso lucho y por eso sigo, ¿no? estando aquí donde estoy. Entonces, la segunda parte que me da miedo, y es sabiendo cómo es Trudeau, por ejemplo, bueno, pues me da miedo porque este hombre, ya sabéis, el tipo de medidas que tomó en su día, fueron tremendas las medidas que tomó, y realmente, bueno, pues me da miedo que el camino hacia el que nos lleven nuestros líderes, los que son más gustosos, sobre todo, de tomar medidas, por ejemplo, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tomó una serie de medidas tremendas, ¿no?, contra la población. Nos encerró de manera ilegal, inconstitucional, con una ley, la ley Mordaza, que se había comprometido a derogar, pero que aún hoy no ha derogado, y eso no ocurrió en todos los sitios, porque yo, por ejemplo, ya os he explicado muchas veces que viajé pues, a otros países, por ejemplo a Suecia, y allí no se impuso ninguna medida, de ningún tipo. Pero bueno, aquí Pedro Sánchez tomó todas las medidas que quiso, pisoteó nuestros derechos y libertades fundamentales, y no pasó absolutamente nada, no ocurrió nada. Ni siquiera ocurrió que las cifras fueran mejores que en otros países. Simplemente ocurrió que vio que podía pisotear nuestros derechos y libertades fundamentales y que, habiendo perdido las elecciones, como las ha perdido, sigue en el poder. Bien, cuando uno toma acciones, tiene consecuencias, ¿no? Y ahora, por ejemplo, para mí la consecuencia, como sabéis, es que la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice que yo he revelado algún secreto del procedimiento. Yo siempre todo lo que digo, lo digo basándome en los medios, que es que además los medios siempre dicen en un auto al que ha tenido acceso tal medio, en un auto al que ha tenido acceso tal medio, y todos los medios tienen acceso a todos los autos. Bueno, cuando yo llegué al procedimiento, ya fue después de aquel famoso 21 de mayo, porque no se había admitido mi personación, en el cual se filtró los informes de la UCO, esos informes del país, que es tremendo, y eso nadie lo estudia, ¿no? ¿Cómo se pueden filtrar esos informes de la UCO que favorecían, teóricamente, según esa interpretación, a Begoña Gómez? Bueno, pues eso se filtró, apareció en todos los medios alrededor del 21 de mayo, bueno, pues ahí aparecieron. A mí no se me admitió la personación hasta... ya sería más o menos el 23 de mayo y por supuesto me dieron copia de las actuaciones con posterioridad, y lo único que dije fue, cuando se levantó el secreto, que todo el mundo lo sabía, toda España lo sabía, que se había levantado el secreto de las actuaciones. Todo el mundo lo sabía, así que no es ningún secreto el secreto que dicen que yo he levantado. Aparte que no estaba en las actuaciones. Incluso el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, que como sabéis se ha querellado contra el juez Peinado, dice que había filtraciones en abril, muchísimas filtraciones, y le acusa de revelación de secretos precisamente a él, que ahora ha dicho pues, la fiscal que no, es que no tiene ningún sentido que se le atribuya, ¿no?, al juez Peinado que él ha sido quien ha filtrado nada, porque es al revés, él lo que hace es proteger como puede un procedimiento en el cual está habiendo filtraciones desde el primer momento, desde muchísimo antes de que yo existiera en ese procedimiento, que como ya digo fue alrededor del 25 de mayo aproximadamente, cuando se levantó el secreto. Justo yo creo que fue ese mismo día el que yo aparecí. Dicho esto, ahora, y no me habían dado copia de las actuaciones, por cierto, que yo siempre, además más que siempre aquí le estoy preguntando al procurador y le digo, oye, ¿me puedes decir si esto es verdad o me lo puedes mandar? Que es que ya ha salido en todos los medios de comunicación, somos los únicos que no nos enteramos, los últimos aquí, las partes, que lo tienen todos los medios, y así está siendo, y es una cosa bastante curiosa. Dicho esto, ahora el procedimiento está en la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la Audiencia Provincial de Madrid, lo he leído hoy en Libertad Digital, que pone que ha tenido acceso al auto, es el periódico que he cogido, sin más, ¿no? O sea, que os puedo contar un poco, ¿no? Y están
ahora estudiando qué es lo que hacen con el asunto. Como sabéis, se presentó un recurso, fue un recurso directo de apelación. Hay quien cree que está mal presentado porque hay que presentar un recurso de reforma previo o de reforma y subsiguiente de apelación, pero se presentó un recurso de apelación directamente. Bueno, veremos cómo resuelve la audiencia provincial y tiene, bueno, digamos, podemos decir que tiene tres opciones, ¿no? Una sería inadmitir el recurso, entendiendo que este recurso, pues bueno, se ha interpuesto de una manera que no es correcta. Esto sería una de las opciones, entender que tenía que haberse puesto primero el recurso de reforma. Otra de las opciones, sería el acotar el expediente, el asunto, es decir, como se dice, de contrario por parte de Antonio Camacho, el abogado de Begoña Gómez, que es una causa general, que nos está acotando y esto está mermando el derecho de defensa de Begoña Gómez, pues sería el acotar y decir, aquí lo que se va a juzgar es esto, y lo que no es esto, pues o bien se puede oficiar al juzgado de guardia para que abra otras diligencias, o bien entender que no hay delitos, o no lo sé. Se puede acotar, por ejemplo, pues a la concesión de la cátedra, si se entiende que hay un tráfico de influencias cuando va un rector de una universidad al Palacio de la Moncloa y le dice al vicerrector que le dé una cátedra a la mujer del presidente y un máster sin tener ni siquiera una formación. Bueno, pues eso sí se puede entender que hay un tráfico de influencias, hombre, pues a mí me parece que lo hay. Otra cosa es que, bueno, que luego haya condenado lo que sea. Entonces lo puede acotar, ¿no? O lo puede acotar en cualquier otra de las circunstancias que ha salido, en el tema de la apropiación indebida que ha denunciado la Universidad Complutense de Madrid sobre el software que se hizo en el máster, ¿no? Este que se desarrolló y que se pagó con dinero público, que ahora mismo no se sabe dónde está. Entonces, bueno, lo puede acotar o también puede archivarlo todo. Podría ocurrir que todo se archive y que entonces, bueno, pues que todo se quede en absolutamente nada. En mi opinión, esto es mi opinión, como persona conocedora del caso, no se puede archivar porque hay elementos más que suficientes, en mi opinión, de que hay varios delitos, un tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados que se ha dicho, y obviamente ahí hay un delito que se ha denunciado por la Universidad Complutense de Madrid, que no está aclarado porque dice la universidad que no ha habido ningún tipo de ayuda por parte de Begoña Gómez, y es el delito de apropiación indebida de este software propiedad de la Universidad Complutense de Madrid. Los casos, luego, el resto de cuestiones que se ha llevado ya la Fiscalía de la Unión Europea, pues bueno, eso veremos a ver qué es lo que ocurre, porque se ha presentado por Justicia Europa un recurso que pretende, un devolutivo, que pretende que se devuelva la causa aquí al juzgado del señor Peinado en lugar de quedarse en Europa. Veremos a ver qué es lo que ocurre con eso, porque no lo sabemos, o algunos otros contratos que puede entenderse que no se han pagado con fondos europeos y que por tanto sí que pueden seguirse juzgando en España. Veremos a ver qué es lo que ocurre con todo. Es que, bueno. Pero bueno, lo dicho, que sobre todo y muy importante, los políticos del mundo están jugando con las personas, están poniendo en riesgo la vida de todo el mundo, la vida incluso de la civilización, tal y como la conocemos, con una inconsciencia absoluta, en lugar de ser personas que miren por el bien de la población, que miren por el bien de la gente, que intenten hacer mejor la vida de la gente, pues están jugando con la vida de las personas, la vida de nuestros hijos, la vida del futuro de la civilización. Siento ser un poco catastrofista, pero es que es tal y como lo veo, y cuando lo he escuchado a Trudeau, os lo voy a poner si queréis ahora, os lo dejo al final del todo. Es que me he quedado helado, digo, o sea, ¿cómo puede decir alguien con tanta frialdad? Nada, que se le den armas de largo alcance y que pase lo que pase y que entremos en guerra y ya está, y que no pasa absolutamente nada. Sinceramente, pues bueno, pues me he quedado helado y bueno, y muy preocupado. ¿Cuándo llegarán los líderes políticos que realmente miren por el bien de las personas, verdad, compañeros? Bueno, un fuerte abrazo, aquí estamos, aquí seguiremos como siempre, dejadme el like, no se os olvide, y nos veremos en siguientes vídeos.